Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que siempre se conectan conmigo en estas piedras de fe. Espacio ideado para reflexionar la palabra del Señor. Es una bendición estar con ustedes un rato bien largo. Ha sido un día bien largo para mí, así que estamos aquí, estamos en bendición para traerte palabra que edifica. Mira, como te digo, la palabra de Dios a la hora que sea es buena. Y si verdaderamente yo toco a alguien en esta noche, aunque sea una persona, mira, esa persona que escuche esta palabra que traigo, yo sé que va a ser de grande bendición para quien le escuche. Así que, nada, estoy aquí. Estamos en la bendición, seguimos en la bendición. Como les dije, no ha sido un día fácil para mí, pero seguimos, estoy aquí. Nada fácil, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene el control de todas y cada una de las cosas. De todas y cada una de las cosas, y yo sé que Dios obra para bien en todo lo que nosotros hagamos. Así que yo hoy tomé la decisión de hablar con la verdad y de la verdad. Ana Correa, bendiciones, gracias. Gracias por estar aquí. Mira, la verdad, a veces nosotros nos encontramos en un mundo donde la mentira reina de una forma en que todos de alguna forma mienten, ¿verdad? Y lamentablemente se ha puesto de moda esto del amor propio. Se ha puesto de moda lo de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Ay no, en el tiempo de antes, Ana sabe, que uno decía, no, es que yo no tengo que rebajarme, no es que yo no me voy a rebajar, no, yo no voy a decir nada, no, le toca a aquel o al otro pedir perdón, no. Y nos hemos dado cuenta que no es bíblico, eso no es bíblico. Y que son tantas y tantas las personas que mueren diariamente porque no tienen ese dominio propio para saber verdaderamente cómo debemos de actuar. Y a veces nosotros nos sentimos como que humillados. Wow, es que esto de pedir perdón, yo le digo algo. A mí me ha tocado en muchas ocasiones pedir perdón por muchísimas cosas. Y créame que Dios nos lleva a pedir perdón. Y a veces no nos damos cuenta y ya tenemos ese sentimiento de perdón en nuestro corazón, porque es que Dios lo pone ahí. Perdón. Dios pone en nosotros el querer como el hacer, dice su palabra, ¿verdad? Dice que Dios hace que nosotros transformemos nuestro corazón y que de una forma u otra nosotros debemos morir a ese yo, a esa vieja criatura. Por eso si en algún momento nosotros somos orgullosos, si en algún momento nosotros somos de esas personas que verdaderamente, ¿verdad? ¿Cómo te digo? De esas personas que en la vieja criatura, ¿verdad? Éramos personas de esas que decíamos, no, yo nací así me voy a morir.
y no buscamos, ¿cómo te digo? La raíz verdaderamente de las situaciones que pueden acontecer en nuestro diario vivir. Y yo, como siempre te digo, yo no puedo hablar de otras personas. Saida García, gracias por estar aquí. Yo no puedo hablar de otras personas, pero sí puedo hablar de mis vivencias. Y te puedo decir que mi papá, que mi mamá vivieron tal vez con un corazón amargado, con un corazón temeroso. Te puedo hablar de papi. Papi no tomaba decisiones porque él decía que no se merecía las cosas. Papi decía que en muchas ocasiones que era preferible quedarse en ciertos lugares o no tomar decisiones. Y yo recuerdo en los momentos específicos donde a mí me tocaba, como te digo, a mí me tocaba decidir lo que era mi carrera como profesional, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo lo que quería hacer era enfermera. A mí la rama de lo que es la medicina siempre me ha gustado. Y yo dije, bueno, yo voy a ser enfermera. Y yo quiero ser una enfermera de sala de partos. ¿Por qué? Porque a mí siempre me han gustado los niños. Y mi papá me dijo, ay, Betsaida, pero mija, ¿y si se te muere un bebé en las manos? Y eso me infundió a mí temor. Y dije, ay, ¿verdad, papi? Es verdad, papi, yo no voy a estudiar eso. Ay, no. Y todas las cosas que yo le decía a mi papá tenía algo que siempre me llevaba a sentir miedo. Y yo fui cambiando de concentración. No, eso yo no voy a, no, eso yo no voy a estudiarlo. No, es verdad, papi, tú tienes razón. Y llegó el momento en que terminé estudiando lo que mi papá hacía, que era secretario. Mi papá era secretario y me convertí en secretaria. Y me río, ¿verdad? Porque para que tú veas lo que el miedo te lleva a no realizarte como persona. Vemos también en el caso de mi mamá. Mi mamá fue una persona que se crió sin papá. Y que el papá de mami crió a su hermana, ¿verdad? A su hermana de crianza. Y le dio ese lugar, mas sin embargo, mami lo cuidó hasta el final, hasta que murió. Y nunca él le puso el apellido a mi mamá, nunca la reconoció. Y mami siempre vivió esa amargura en su corazón, ese abandono. Y mi mamá era una mujer fuerte. Entonces, porque yo te hablo de esto, mira, yo te hablo de esto porque en muchas ocasiones el orgullo, porque en muchas ocasiones el miedo, porque en muchas ocasiones el no rebajarnos. Hay una palabra que se usa muchísimo, que la gente usa ahora. Sí, porque es que, oye, ¿cómo es que dicen que no tiene? Mira, se me olvida mucho esa palabra. Hablamos de resiliencia, hablamos de empatía, hablamos de solidaridad, pero verdaderamente nosotros queremos hacer eso por los demás, pero no vamos a la raíz del problema que nosotros tenemos. Loida, bendiciones, ahora sí. ¿Por qué? Porque nunca mi papá se trató el miedo que tenía. ¿Por qué razón? Porque mi papá se crió con su papá de crianza, ¿verdad?
Esto, mi papá fue reconocido cuando yo tenía cerca de 7 años. Se podrá imaginar, su verdadero papá lo reconoce. Fue una persona, ¿verdad?, que vivió con miedos completamente, unos miedos, ¿verdad?, que él no podía controlar. Y mi papá, pues, como te digo, mi papá no tomaba decisiones. ¿Por qué? Pues, porque mi papá era la buena de Dios. Ay, no, no, no. Y cuando vinimos aquí a los Estados Unidos, cuando yo comencé a cuidarlo, lo comencé a cuidar en Puerto Rico. Mi papá no quería que luchara su pensión de veterano porque él decía que no se la merecía. No es que yo no me la merezco, es que yo no me la merezco, porque es que yo no sabía inglés. ¿Sabes? Papi ponía tantas y tantas excusas y yo decía, ay, chico, ven acá, vamos a bregar con eso. Y él, no, porque es que yo no me lo merezco, porque es que yo lo que tuve fue la Guardia Nacional. Porque, ay, papi, pero fuiste al ejército, sí, pero solamente lo que tuve fueron 3 meses. Bueno, el caso fue que le luché la pensión de veterano, y aunque usted no lo crea, mi papá solamente tenía un apellido y veterano no tenía su número de seguro social. ¿Sabe? Que ellos no le pagaban a mi papá porque es que mi papá nunca les dio a ellos el seguro social, que esto es increíble. Es para que tú veas lo que hace el miedo, lo que hace el orgullo, lo que hace la amargura, lo que hace verdaderamente. Mira, a veces es mejor pecar con decir la verdad que pecar con abstenerse y mentir. Porque es que son dos cosas que no cuadran unas con las otras. A veces tenemos tanto miedo de cómo va a reaccionar las personas por nosotros decirles las verdades. Mira, y hay gente que se enoja. Y hay gente que verdaderamente no entiende que cuando tú dices una verdad, cuando tú defiendes a una persona y tú dices, mira, te voy a decir una cosa, esa persona no está aquí para defenderse. No digas eso de esa persona. ¿Cómo te vas a referir a esa persona? ¿Por qué? Porque, mira, uno sabe que verdaderamente esa persona está pasando por muchas situaciones y no había nadie que lo defendiera en esos momentos. Yo me gustaría que el día que alguien hablara mal de mí, hubiera alguien que dijera, ¿sabes qué? Wow, esa persona no es como tú la pintas. Wow, tú vas a hablar de Betsaida y tú me dices que Betsaida es así, así, así. Mira, yo conozco a Betsaida y yo te digo una cosa, eso lo ha hecho Loida conmigo en muchísimas ocasiones, y ella es la que me llama Mis Guayamas, pastora Mis Guayamas. Y yo te puedo asegurar que Loida me conoce más de 18 años atrás, porque yo estuve 10 años en Calle, tuve 10 años en Cristo La Roca, yo llevo 8 años aquí, te podrás imaginar 18 años desde que yo salí de Cristo La Roca. Y te puedo asegurar que yo sigo siendo la misma. No he cambiado, nada de orgullo, nada de interés. Prácticamente yo he cambiado mucho en el ámbito espiritual, he cambiado mucho en mi mentalidad hacia Dios. Claro que sí, en mi mentalidad hacia los hermanos, en llevar la palabra. Claro que sí, en sabiduría, entendimiento, discernimiento, en visión, ¿verdad? En revelación. Sí, yo he cambiado en eso porque ha sido Dios quien me ha ido transformando. Pero mi corazón, gracias a Dios, no se ha afectado. Yo te puedo decir que en mi corazón no cabe el odio, no cabe ni la envidia, no cabe la maldad, no cabe el hacerle daño a los demás.
Y cuando soy yo la que me veo envuelta en que me puedan hacer daño, yo le digo una cosa, es mi mayor defecto, vamos a ponerlo así, encerrarme, el guardar silencio, el llorar. Y a mí la gente me hace pariciando. Betsaida, mira, Betsaida los fines de semana, Betsaida los fines de semana, de lunes a viernes, es casera. Me encanta mi casa, me encanta mi familia, me encanta ser como soy. Tengo mis matitas, tengo mis pajaritos, tengo mis hobbies, tengo un montón de cosas. Y yo le digo algo, la gente no te conoce, pero le gusta llegar a conclusiones donde no las hay, por el simple hecho de que otros hablan, de que otros dicen, y a veces nos llevamos una impresión de las personas que no conocemos, pero ya como nos hablaron mal de ellos, ya nosotros dijimos, espérate, que esta persona es esto, aquello, lo otro. Y yo te puedo asegurar que muchas de las cosas que acontecen en nuestras vidas acontecen por eso. Porque lamentablemente nosotros tenemos el miedo de preguntar. Tenemos lamentablemente el miedo a pedir perdón y no ser perdonado. O sabes también uno de nuestros miedos, el miedo de decir la verdad y que se te rían en la cara. Porque sabes una cosa, la gente le gusta burlarse muchísimo de lo que no conoce. Y a veces he escuchado muchas personas decir, ay, eso es solamente excusa. Pero cuando tú verdaderamente hablas de corazón, cuando tú verdaderamente tienes a Dios en tu corazón, a ti no te interesa hablar mentiras, a ti te interesa hablar verdades. Y cuando tú hablas verdades, no importa. Mire, gente, ¿cómo te digo? Yo me he acostumbrado de la siguiente forma. Tú me haces daño, yo te pido perdón. Yo te dejo la bola en la cancha. Ya yo fui donde ti, ya yo te dije, perdóname, ya yo te dije, me equivoqué, o ya te dije, fallé, o te dije, mira, no fue mi intención. Y eso, ya yo, mira, lo eliminé de mi vida. ¿Por qué razón? Porque no es algo, déjame tomar agua, porque no es algo que verdaderamente nosotros debemos de guardar. Hay que botar el golpe. Y nosotros tenemos que entender eso. La verdad siempre va a ser verdad y siempre va a prevalecer. Mire, vamos a compararla con las nubes. Las nubes y las tormentas. Mire, puede venir una tormenta y la tormenta tiene un tiempo para comenzar y un tiempo para terminar la tormenta, para pasar. Igual la lluvia, el sol, la luna, las estrellas, todo tiene un tiempo estipulado y nosotros también tenemos un tiempo estipulado. ¿Para qué? Para nosotros hacer lo que tenemos que hacer delante de Dios. Y si verdaderamente nosotros decimos que le pertenecemos a Dios, que representamos a Dios, yo hoy no podría haber hablado de lo que es verdaderamente la verdad si no estuviera clara conmigo misma y con los demás. ¿Por qué razón? Porque, gente, tú no puedes hablar de lo que tú no sabes y de lo que tú no tienes y de lo que tú no practicas. Porque verdaderamente, mire, gente, la verdad es verdad. Sea donde sea, la verdad es verdad y siempre triunfará sobre la mentira. Entonces, si vamos a la palabra, ¿verdad? Si vamos a la palabra, déjame tomar agua. Vamos aquí, que si vamos a la palabra,
Dice que la Biblia enseña que decir la verdad es un mandamiento divino, ya que Dios detesta la mentira y ama a quienes hablan con verdad, la cual también es una cualidad de Jesucristo y tiene poder de liberar y sanar. Por lo tanto, los cristianos deben desechar la mentira y hablar verdad a su prójimo, viviendo y hablando de manera honesta para honrar a Dios y construir relaciones sanas. ¿Sabe? Vemos cómo verdaderamente nosotros necesitamos, y es uno de los requisitos de Dios. Ay, santo, perdón. Y es uno de los requisitos de Dios que nada más y nada menos hablemos con la verdad. Y yo te digo algo. Mira, yo te invito a ver la grabación de la prédica de Yamila Pastorino. Fue quien predicó ayer en mi iglesia. Ella es una de las hermanas en la iglesia. Y entonces hay que ver que ella habló sobre la familia. Pero ¿saben lo que habló? Mira, ella dijo algo bien importante. Ser hijo de Dios es ser familia. Es sinónimo de ser familia. ¿Por qué? Porque dice que esto es la familia de la fe, ¿verdad? Y dice que en Romanos 12, 9 al 10, dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que amar, pero si amamos de verdad, también tenemos que amar la verdad, porque la verdad nos hace libres. También dice, y dice que Dios aborrece la mentira. Y dice que la Biblia indica claramente que Dios aborrece la mentira y la lengua falsa. Entonces, dice que Dios es verdad, que Dios mismo es la fuente y la encarnación de la verdad, y todo lo que dice es cierto. ¿Sabe? No hay nada en la Biblia que se contradiga uno con lo otro y que podamos decir, mira, esto es mentira lo que dice la Biblia. Entonces vemos cómo el amor de Dios se tiene que manifestar por medio de la verdad. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que reconocer que somos hijos de la verdad, ¿verdad? Así que fuimos creados para vivir en familia, ¿verdad? Fuimos creados verdaderamente para tener una identidad en Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender verdaderamente cuál es el propósito de nuestras vidas y cuál es verdaderamente, mira, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Entonces estamos predicando un Cristo vivo, estamos predicando de la verdad, de la humildad hacia la honestidad, ¿verdad? Quiere decir que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener esas cualidades. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos esas cualidades tienen que llevar a las personas hacia lo que es la verdad en Cristo. Y que los dones del Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo, es específicamente eso, verdad. ¿Y qué conlleva la verdad? Mire, cuando usted tiene dentro de usted verdad, usted va a hacer las cosas buenas obras. Entonces quiere decir que usted va a tener paciencia, que usted va a tener amor, que usted va a tener dominio propio. Quiere decir que usted, mire, se va a regocijar con su hermano, que usted los va a ayudar. Dice también que la verdad es un tributo de Cristo. Dice que Jesús es la verdad. Jesús afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Enfatizó que aquellos que se aferran a su palabra conocerán la verdad y ésta les hará libres. Dice que el verbo fue hecho carne, fue hecho verdad. Perdón, el apóstol Juan escribió
que el Verbo Jesús se hizo hombre y estuvo entre los hombres lleno de gracia y verdad. Wow. Si vamos también a hablar de la verdad, dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe? En verdad, en el sentido de que se comprometan, en verdad, en el sentido de que sean fieles, de que sean honestos, de que sean sinceros a la hora de comprometerse, ¿verdad? Vemos también que para edificación mutua, dice que las palabras deben ser para la edificación de los demás y para dar gracias a quien las escucha, fomentando la unión y el amor a la comunidad de fe. Entonces vemos cómo nosotros tenemos que hacer de esa verdad un collar. Si vamos al libro de Jeremías, vemos cómo Jeremías, Dios le dice, cómete este rollo. Está diciendo, cómete o mantente, ¿verdad? Mantente comiendo de la palabra. Vemos cómo en un momento dado le dijo, cuélgala a tu cuello, háblala de día y de noche, con todos los que tú te encuentres, con tu familia, para que tú veas cuán importante es la palabra, la verdad de Cristo que nosotros nos han enviado de alguna forma a predicar el evangelio. El mandamiento de decir la verdad, pues mire, desechen la mentira. El apóstol Pablo insta a los creyentes a desechar la mentira y hablar verdad cada uno como su prójimo. Libro de Efesios capítulo 4 verso 25. Para edificación mutua. Las palabras deben ser para edificación de los demás y para dar gracias a quienes las escuchan, fomentando la unión y el amor en la construcción o la comunidad de fe. Entonces vemos nosotros como en todo momento hemos sido llamados a ministrar el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí la importancia de la verdad y dice que la verdad nos hará libre. Seguir la verdad, según lo enseñado por Jesús, trae consigo libertad espiritual y un camino hacia la vida. Vemos también como la mentira dura poco. A diferencia de la verdad que permanece para siempre, la mentira se definirá eventualmente como se descubren, ¿verdad? Quiere decir que todos y cada uno de nosotros tenemos la verdad como principio. Santo, aleluya. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que todos y cada uno de nosotros militemos en lo que es la verdad. Ay, Padre. Perdón. Entonces vemos como la verdadera vocación de nosotros es ser sinceros, ¿verdad? En todo momento. Hay 35 Biblios en la Biblia que hablan sobre la verdad. Les invito a leerlos, ¿verdad? De alguna forma para que podamos estar conectados. Pero ¿qué dice el Señor sobre decir la verdad? Y dice que la Biblia enseña que decir la verdad es fundamental porque Dios es amor y porque la verdad trae vida y libertad, mientras que la mentira es perversa y causa daño. Se debe hablar la verdad con amor, lo cual implica comunicar la verdad con el objetivo del bienestar espiritual, que los demás buscándole
buscando la edificación y el crecimiento en Cristo. Entonces la verdad como cualidad de Dios, vemos que Dios es la verdad. La Biblia presenta a Dios como la verdad misma y a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Qué espectacular, ¿verdad? Hablar sobre lo que es la verdad. Entonces, ¿por qué hay que decir siempre la verdad? Efesios 4:25 dice, aleluya. Decir la verdad es la manera de ayudar, de cambiar, de lograr y hasta de salvar. El ser humano muchas veces se ve tentado a torcer la realidad, pero cuando uno se cobija en la verdad de Dios, encuentra solución. La verdad abre caminos, la verdad abre puertas, la verdad aclara la mente y te hace ver bien ante los demás. Entonces vemos como cuán importante puede ser la verdad para cada uno de nosotros. En el libro de Santiago 4, capítulo 14 dice, pero no saben pero no saben lo que les depara el mañana, que es su vida, porque son como una niebla que aparece por breve tiempo y luego se desvanece. Este versículo de la Biblia nos recuerda la fugacidad de la vida humana, comparándola con una niebla que surge por poco tiempo, luego desaparece. Wow. En resumen, gente, la vida es incierta. No sabemos qué sucederá mañana. La vida es breve. Dice, es tan pasajera como una neblina. Y dice que la vida es frágil. Se desvanece rápidamente, volviéndola muy efímera. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Siempre hablar con la verdad. Gente, siempre hablar con la verdad. No hay excusa. Tenemos nosotros que entender que la verdad nos hará libres. Libres completamente para seguir hacia adelante. Gente, y hasta aquí quiero dejar esta participación porque entre tarde y lo que quería era reflexionar verdaderamente sobre lo que es la verdad. Cortita, concisa, sé que será de grande bendición para muchas personas. Así que vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús. Y Loida, Zaida García y Ana Correa, gracias por estar aquí y por siempre esperarme. Papá, yo te doy la gloria y la honra por esta palabra. Yo sé, mi Señor, que son muchas las cosas que nos detienen, Padre Santo, en el camino para no ser sinceros. El miedo, las situaciones que se presentan, Señor. Muchas situaciones que verdaderamente tenemos nosotros que pasar, pero te pedimos, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tú nos permitas ser más allá de tus hijos, Señor, colaboradores y representantes de ti en este mundo. Yo te lo pido en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Así que, amadas, amados, que Dios les continúe bendiciendo de una forma especial y que puedan descansar. Yo mañana, Dios mediante, con el favor de Dios, estaré con ustedes a las 10 de la noche en otras piedras de fe. Así que nada, bendiciones, besos, gracias por estar conmigo y con el favor de Dios nos vemos mañana. Que descansen.